Bien, entonces hoy vamos a hablar acerca de las ventajas de la formalización laboral. Para ello, pues hay que empezar pudiendo reconocer un poco qué es la informalidad, cuáles son las consecuencias que trae consigo la formalidad o formalizarse y finalmente, ¿no? Cuáles son los beneficios tanto para los empleadores como para los trabajadores. Primero, haciendo o estableciendo un panorama, ¿no?, global acerca de la informalidad laboral en nuestro país, hay que tener en cuenta que la informalidad en el Perú es uno de los principales problemas para el desarrollo de nuestro país. Creo que no es ninguna noticia nueva, ¿no?, el hecho de que en nuestro país la tasa de informalidad sea muy alta, ¿no? Como lo pueden visualizar aquí, tenemos el mapa del empleo formal e informal. Esto es a data del año pasado, del año 2019, ¿no? Lo hemos tomado del observatorio de la formalidad del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y nos podemos dar cuenta que en el Perú la tasa al 2019, ¿no?, la tasa de empleo informal es del 72.7%, mientras que la tasa del empleo formal es del 27.3%. Entonces nos podemos dar cuenta que existe un gran sector o una gran parte de informalidad en nuestro país. Y esta informalidad va a impactar negativamente en la productividad empresarial, toda vez que al existir precariedad en los trabajadores o en el desarrollo de las labores de los trabajadores, al encontrarse fuera del marco de una protección legal correspondiente, no les incentiva a ser de repente mucho más productivos. De repente, un empresario que todavía no entra a la formalidad puede pensar que en realidad está reduciendo costos siendo informal, pero si de repente hace un análisis concreto, bien analizado de sus costos-beneficios, podría darse cuenta que en realidad es mucho más lo que está perdiendo que lo que está ganando. Y esto solamente en una situación de productividad, ¿no? Entre cómo es que un trabajador que está reconocido y que sabe que sus derechos están siendo protegidos es mucho más productivo que un trabajador que sabe que no están siendo reconocidos sus derechos o que está de repente en un ambiente que sabe que reina la informalidad. Eso por una parte, y por la otra también, el costo-beneficio de repente ante una infracción por la autoridad administrativa, por SUNAFIL en este caso, ¿no? Analizar qué me va a costar más, si formalizarme de repente o finalmente exponerme a una sanción impuesta por SUNAFIL. Pero más allá de ello es el hecho de poder entender que la formalidad o formalizarnos es trabajar juntos por un Perú mejor, por un Perú formal. La formalidad trae crecimiento empresarial y además de ello también pues trae a los trabajadores beneficios indudablemente porque hay un reconocimiento expreso de sus derechos. Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuáles son las diferencias que podemos encontrar entre el sector informal y el sector formal? La primera, que podemos ver a grandes luces, pues es que en el sector informal opera fuera de la legalidad, que evade cargas tributarias y laborales. Aquí hay que tener en cuenta que pueden haber dos tipos de informalidad, vamos a decirlo así. Puede ser que yo sea un empresario, ¿no?, una persona que está emprendiendo un negocio y que no quiero formalizarme, ¿no? Entonces soy informal al 100%, porque no, por ejemplo, no tengo RUT, ¿no? No pago tributos a la SUNAT. Por ende, si no pago tributos, si no tengo mi RUT, evidentemente pues tampoco voy a tener una planilla, mis trabajadores no están formalizados y entonces vivo en la total informalidad. Pero hay otra parte u otro rubro de empleadores que son también informales, desde la formalidad. ¿Cómo es eso? Yo soy un empresario que por otro lado sí tengo mi RUT, pago mis tributos puntualmente, ¿no? Pero respecto de lo laboral, por ejemplo, no tengo a mis trabajadores en planillas. Entonces, tengo un cierto punto de formalidad, pero dentro de mi formalidad soy informal. O de repente tengo 50 trabajadores, pero solamente tengo a 10 en planilla y a los otros 40 los tengo aparentemente como locadores cuando sé que no lo son, porque deberían estar en planilla. Entonces, dentro de la formalidad en la que digo vivir, reina también la informalidad. Entonces, hay que tratar de identificar y separar esos dos rubros que existen respecto de la informalidad. Otro de ellos es no brinda protección de derechos laborales a sus trabajadores. Evidentemente, si soy informal, pues no brindo una protección. Si mis trabajadores, imaginemos, no los tengo en planilla, entonces no van a gozar de sus derechos de seguridad social en salud, por ejemplo. ¿Qué es lo siguiente, ¿no? Los trabajadores no tienen acceso a la seguridad social en salud
y mucho menos pues se hacen las retenciones correspondientes a sus pensiones, lo que hace que no tengan pues su fondo establecido para cuando pues lleguen a la edad en que deban jubilarse. Por otro lado, ¿no? Un empleador formal, que es lo que se quiere en miras al crecimiento, es precisamente que contribuya con el crecimiento del país, es un empleador, un empresario que cumple con sus obligaciones tanto tributarias como laborales y cuyos trabajadores gozan de los beneficios de un régimen laboral. ¿Bien? ¿Cuáles son los beneficios entonces de la formalización? Existirán beneficios tanto para los empleadores y también existirán beneficios para los trabajadores. ¿Cuáles son los beneficios para los empleadores? En este caso, pues, si yo soy un empresario, ¿no? Que tiene una empresa debidamente constituida, que está al día en sus tributos, entonces eso me va a generar, así como personas, de repente no tenemos un historial crediticio, ¿cierto? ¿No? El hecho de que seamos buenos pagadores nos hace tener un historial crediticio bueno, lo que nos permite acceder a créditos personales, ¿cierto? Lo mismo sucede con las empresas, ¿no? Si yo soy formal, no estoy debidamente constituido, pago al día mis tributos, entonces eso fácilmente me va a permitir acceder a un sistema de créditos, ¿no? Financieros, lo que obviamente va a ayudar al crecimiento de mi empresa, ¿no? Si yo necesito de repente un préstamo como capital para emprender o para repotenciar mi negocio, ahora de repente bajo este contexto de la pandemia, ha ayudado mucho el ser formal, porque de repente todos los beneficios, todos los planes que sean adecuados para la reactivación económica, para poder acceder a estos beneficios, lógicamente, pues tenía yo que ser un empleador, un empresario formal. Entonces, esto, la formalidad me permite poder acceder al sistema financiero y de esta manera, de alguna forma, poder ayudarme en el crecimiento de mi empresa. ¿Puedes participar en concursos públicos para ser proveedor del Estado? Claro, para ser proveedor del Estado pueden participar, ¿no? Pero lógicamente pues tengo que estar formalizado. Entonces, eso también me va a ayudar, es como una cadena, ¿no? Yo soy un buen contribuyente, estoy formalizado, entonces puedo acceder a créditos del sistema financiero, pero también puedo acceder mediante concurso público a ser proveedor del Estado porque tengo una buena imagen crediticia, porque tengo una buena imagen de formalidad de mi empresa frente al Estado. Podrán emitir boletas y facturas a sus clientes que les permitirán ampliar su negocio, ¿no? Consecuencia del primer beneficio, y podrán realizar exportación de sus productos, ¿no? Ahora que la exportación es un boom, entonces la formalidad evidentemente, eminentemente va a permitir que los empleadores, los empresarios puedan optar o ir probando por la exportación de sus productos. Y además de ello, además de poder formalizarse como tal, y estamos hablando de la formalidad tributaria, vamos a llamarla, también eso va a permitir acogerse a un régimen laboral MIPE que permitirá gozar de menores costos laborales. Y aquí podemos, para de repente entenderlo un poco mejor, decir que en el régimen privado o en la actividad privada, el régimen que va a primar pues es el régimen regulado bajo el decreto legislativo 728, que es el tubo de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ese es el régimen, digamos que ese es el marco general, ¿no? Todo el sector privado se rige por el régimen general, el régimen de común aplicación para todas las empresas del sector privado, que es el regulado bajo el decreto legislativo 728. Ahora, existen ciertos regímenes especiales para ciertos sectores de repente, como por ejemplo el sector construcción civil, ¿no? Un ejemplo, y también otros que se han determinado con el fin de impulsar este emprendimiento, ¿no? O de impulsar la formalización. Ellos son, por ejemplo, los regímenes especiales de la micro y la pequeña empresa, con el fin de que con el bajo costo laboral que tienen estos regímenes pueda permitir, ¿no? O de repente motivar a que los empresarios que recién están iniciando sus actividades comerciales empresariales puedan acceder a estos regímenes especiales. Ya vamos a ver cómo acceder a esos regímenes. ¿Y cuáles son los beneficios para el trabajador? En primer lugar, pues que va a estar registrado en planilla desde el primer día en que inicia a laborar. Eso es algo que tienen que tener en claro empleador y trabajador. El ingreso en planilla es desde el primer día que el trabajador inicia sus labores. ¿Y qué va a permitir esto? Va a permitir poder contabilizar el tiempo de servicios. ¿Para qué? Para que cuando cese puedan contabilizar muy bien cómo va a ser el cálculo de mi liquidación, ¿no? O si de repente fui víctima de un despido, para que a través de que se va a poder contabilizar el tiempo de servicios que yo he tenido, pueda
hacerse el cálculo de la indemnización que me correspondería, por ejemplo. Y además de ello, dos situaciones muy importantes como son el acceso a la seguridad social en salud y el acceso a la seguridad social en pensiones. Y por otro lado, pues gozar de los beneficios del régimen laboral que corresponda, que como ya lo dije, ¿no? Es el régimen laboral general, que es el que prima en todo el sector privado, regulado por el Decreto Legislativo 728, o los regímenes laborales especiales, como el de la micro o pequeña empresa, u otros regímenes especiales dependiendo de la actividad empresarial. Entonces, esto quiere decir que el hecho de que se esté o de que exista formalización no solamente va a permitir que de repente, ¿no? Yo pueda acceder a créditos, ¿no? Que yo pueda emitir facturas, que yo pueda emitir boletas, que yo pueda ser visto como un buen contribuyente, sino que además de ello me permite poder acceder a un régimen especial laboral que va a permitir de repente, o que el acceso a este régimen me permite de repente poder llevar en primera instancia, ¿no? Un buen desarrollo de mi productividad. ¿Por qué? Porque si yo accedo a estos regímenes especiales, el hecho de que tengan ciertas particularidades en cuanto a los beneficios a los trabajadores, que ya los vamos a ver, hace pues de que al no ser los mismos que el régimen general, pueda darme una ventaja en específico, ¿no? No voy a asumir de repente, si yo soy un empresario que recién estoy poniendo mi negocio, me voy a formalizar, soy un emprendedor, entonces evidentemente puedes asumir la carga de un régimen general, puede que no me ayude a ese crecimiento que yo estoy buscando porque recién estoy iniciando mis actividades. Entonces, para eso son estos regímenes especiales, para estos casos en específico. Bien, entonces es importante conocerlo porque muchas veces por desconocimiento, ¿no? Hay empresarios que recién están iniciando y no saben de que existe ese régimen especial laboral. Y si no se acreditan debidamente a este régimen especial, ojo, si no se acreditan como debe de ser a través del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, el régimen que va a tener sus trabajadores es el régimen general, porque como ya lo dije, ese es el régimen de común aplicación a todo el sector privado. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una micro o pequeña empresa? Nos dice que es la unidad económica constituida, ya sea por una persona natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. En este caso, la norma a la que nos podemos referir es al Decreto Supremo 013-2013-Produce y que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. Y entonces, ¿cómo es que podemos darnos cuenta o cómo es que podemos determinar si podemos encajar como una microempresa o como una pequeña empresa? Entonces, para eso hay que tener en cuenta este cuadro. Anteriormente se exigía, para ser considerada micro o pequeña empresa, un número específico de trabajadores. En la actualidad no, en la actualidad es indistinto el número de trabajadores que tenga una empresa para acceder a estos regímenes. Lo que se va a tener en cuenta aquí es el nivel de ventas. Si el nivel de ventas anual de la empresa es de hasta 150 UIT, hay que tener en cuenta que en este año 2020 la UIT equivale a 4.300 soles. Entonces, si mi nivel de ventas es de hasta 150 UIT, yo podré acceder al régimen especial de la microempresa. Pero si mi nivel de ventas es mayor a 150 UITs y hasta 1.700 UIT, o sea, este es el tope, yo podría acceder a un régimen de pequeña empresa. Lógicamente, si mi nivel de ventas es mayor a las 1.700 UIT, entonces no podré acceder a estos regímenes y me voy a regir por el régimen de común aplicación, que es el 728. Y entonces es así más o menos como para que lo puedan entender. Pero no basta que yo tenga este nivel de ventas, no, para poder acceder al régimen especial de microempresa. Y aquí hay que hacer una diferencia y hay que aprender a diferenciar que una cosa son los regímenes tributarios y otra cosa son los regímenes laborales. De repente yo en SUNAT puedo ser del régimen del nuevo RUS, ¿no? Que existe, o de repente yo puedo ser microempresa o pequeña empresa porque mi nivel de ventas se encaja en su definición, ¿bien? Pero eso es a nivel tributario. Para yo tener los beneficios del régimen laboral especial como tal, no basta que yo tenga este nivel de ventas, sino que este nivel de ventas que yo puedo tener
me permite poder acceder al régimen laboral especial. ¿Y cómo accedo a este régimen? Para acceder a este régimen yo debo registrarme en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Bien, entonces, un punto aparte, ¿no?, que hay que hacer es que al formalizar la micro o pequeña empresa, dentro de estos regímenes laborales especiales, se reducen costos laborales. Y esto es lo que yo les estaba comentando. Solo con el registro en el REMIPE es el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, que está alojado en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, solo con el registro en este REMIPE se podrán acceder a los beneficios laborales propios de una micro y de una pequeña empresa. Bien, entonces repito, para que esto quede claro, no basta tener este nivel de ventas para gozar de los beneficios del régimen laboral especial. Usted puede ser microempresa a nivel tributario o puede ser pequeña empresa a nivel tributario porque tiene este nivel de ventas y entonces encaja en la definición de microempresa o pequeña empresa. Pero si usted no se acredita en el régimen, en el REMIPE, en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, entonces, aun cuando tenga este nivel de ventas, el régimen laboral para sus trabajadores va a ser el régimen general. Por eso es importante que conozcan esto. Y existe bastante desconocimiento, creo yo todavía, y por eso es que hago hincapié en esto, porque consultan, ¿no?, mayormente cuando me han referido consultas, creen erróneamente que como este es un nivel de ventas, entonces ya son microempresas, ya son pequeña empresa y a mis trabajadores solo no les doy gratificación, no les doy CTS, ya vamos a ver los beneficios. Este es un ejemplo, un panorama muy amplio, ahorita todavía estamos. Y no es así, ¿bien? Entonces, de aquí nos tenemos que ir con esa idea clara. No basta mi nivel de ventas. Para yo gozar de los beneficios del régimen laboral especial como tal, debo haberme acreditado en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, ¿bien? Y ese registro nacional, como lo decía, está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, ¿no? Pueden ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo. Como lo ven aquí, ¿no? Ingresar, van a utilizar su clave SOL, su root, y van a empezar su trámite para el registro en el REMIPE, ¿no?, en el Registro Nacional de la Micro y la Pequeña Empresa. ¿Quiénes no pueden acceder? ¿No? Entonces, así como la regla de repente es muy general, yo tengo mi nivel de ventas, quiero acreditarme en el REMIPE, pero ¿quiénes no pueden o están excluidos de los beneficios del régimen laboral de la micro y pequeña empresa? Aquellas empresas que constituyan un grupo económico o tengan vinculación económica, aquellas que tengan vinculación económica con otras empresas o grupos económicos nacionales o extranjeros, quienes consignen información falsa, por ejemplo, para acreditarse en el REMIPE, quienes dividan sus unidades empresariales, pues con el único fin de repente de poder cumplir con el nivel de ventas y acceder a los beneficios, y quienes se dediquen al rubro de bares, discotecas, juegos de azar y afines. Bien, quienes se dediquen a su actividad empresarial, sean estas, no van a poder acceder a los beneficios laborales del régimen laboral de las MIPE. Y por extensión, a pesar que hemos dicho en la definición que se trata pues de aquellas actividades productivas, extractivas, la norma ha establecido una extensión al régimen laboral de la microempresa. Ojo, estamos hablando aquí de microempresa. ¿Para quién? Para las juntas o asociaciones o agrupaciones de propietarios o inquilinos en régimen de propiedad horizontal o condominio habitacional, y para las asociaciones o agrupaciones de vecinos. ¿Para qué? Para que puedan acogerse al régimen laboral de la microempresa respecto de los trabajadores que les presten servicios en común de vigilancia, limpieza, reparación, mantenimiento y similares, siempre y cuando no excedan de 10 trabajadores, ¿no? De repente, ustedes muchas veces han visto, viven en edificios, ¿bien? Y tienen su junta de propietarios, ¿no? Y contratan a una persona para que haga la limpieza en las áreas comunes. Entonces, esta junta de propietarios que se constituye como tal puede acogerse al régimen laboral de la microempresa, ¿bien? Siempre que se trate de trabajadores para estos servicios y que no excedan de 10 trabajadores. Y entonces, ahora sí podemos ver cuáles son los beneficios de los trabajadores, cuáles son los beneficios de los trabajadores o cuáles son estos derechos que les corresponden a los trabajadores de la micro y pequeña empresa. Hay ciertos beneficios que son comunes para ambos trabajadores, sea que trabajen para una microempresa o para una pequeña empresa, y hay beneficios que sí son exclusivos solo para los trabajadores de la pequeña empresa y los de la micro no lo tendrán. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿cuáles son esos derechos en común? En primer lugar, la jornada de trabajo.
La jornada de trabajo, la jornada ordinaria máxima de trabajo, es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Ese es un derecho constitucional, emana de nuestra Constitución y por tanto, indistintamente al régimen al que pertenezca el trabajador, la jornada ordinaria máxima de trabajo va a ser esa, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Además, tienen el derecho también a que se reconozca el trabajo en sobretiempo, las horas extras, ¿no? Si yo trabajo en sobretiempo, tengo el derecho a que se me reconozcan esas horas extras, como comúnmente las llamamos. Así yo trabajo en una micro, pequeña empresa, ¿no? Entonces, sería un error que de repente yo como empleador diga que no les voy a pagar horas extras a mis trabajadores porque soy microempresa. No, porque independientemente de eso, el trabajador que labore en sobretiempo tiene derecho a que ese sobretiempo sea remunerado. ¿Bien? Otro de los derechos en común que tienen es la remuneración mínima vital. La remuneración mínima vital para todo trabajador es de 930 en la actualidad. El descanso semanal obligatorio, tienen como mínimo 24 horas consecutivas de descanso a la semana. Bien, es el día de descanso. Además de ello también, como cualquier otro trabajador, tienen derecho al descanso remunerado en los días feriados señalados, ¿no? En el decreto legislativo 713, que es el decreto legislativo sobre descanso remunerado, no tengo derecho a mi descanso en feriado 1 de enero, 25 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Entre los demás establecidos por ley. Y uno de los derechos que, digamos, nuevos u últimos, digamos, que es obligatorio para todo trabajador, indistintamente del régimen laboral al que pertenezca y del tipo de contrato que pueda tener, es el seguro vida ley. Bien, el seguro vida ley es un derecho que tienen todos los trabajadores, indistintamente de su régimen, indistintamente de su tipo de contrato. Y este seguro vida ley debe ser otorgado desde el primer día en que el trabajador inicia sus labores. El horario nocturno, ¿qué quiere decir esto? Que el trabajador, sea de la microempresa o sea de la pequeña empresa, tiene derecho a la sobretasa en el caso de realizar horario nocturno. Pero en este caso hay que tener en cuenta una particularidad muy especial. La sobretasa del 35%, muchos conocen que hay un derecho a una sobretasa del 35% si yo laboro en horario nocturno, pero esta sobretasa no es sobre la remuneración que percibe el trabajador. Ojo, la sobretasa es sobre la remuneración mensual. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que un trabajador que labora en horario nocturno no puede percibir menos que la remuneración mínima vital, que es 930 en la actualidad, con una sobretasa del 35%. Es decir, que hace un total de 1.255,50. ¿Qué quiere decir eso? Si yo, por ejemplo, soy un trabajador que mi remuneración ha sido fijada en 930, en la remuneración mínima vital, y hago horario nocturno, es un horario nocturno fijo, siempre hago mi horario nocturno, entonces en este caso el empleador sí debe aplicar la sobretasa, porque yo estoy ganando menos del mínimo que se ha impuesto. Esto debemos entenderlo como una remuneración mínima nocturna. Si yo laboro en horario nocturno, no puedo percibir menos de 1.255,50. Por tanto, si yo, por ejemplo, percibo una remuneración de 1.500 soles y realizo horario nocturno, a esos 1.500 soles no se va a aplicar una sobretasa del 35%. ¿Por qué? Porque yo ya estoy percibiendo mucho más que la remuneración mínima nocturna que se ha fijado. Ahora, si esta jornada nocturna, si este horario nocturno, perdón, comprende horario diurno y nocturno, entonces la sobretasa se va a aplicar en forma proporcional. Y aquí, en el caso de las microempresas, hay que tener en cuenta que en los centros de trabajo cuya jornada laboral se desarrolla habitualmente en horario nocturno, es decir, es una microempresa cuyo horario habitual es el nocturno, entonces en este caso, solo en este caso, no se aplicará la sobretasa del 35%. El descanso vacacional es otro de los derechos que tienen tanto los trabajadores que laboren en una microempresa como los trabajadores que laboren en una pequeña empresa. En este caso, los trabajadores de la micro y de la pequeña empresa tienen derecho como mínimo a 15 días calendarios de descanso por cada año completo de servicios y se va a regir por las normas del régimen general en el caso del cumplimiento del récord vacacional. ¿Qué quiere decir? Nosotros mayormente conocemos que cuando cumplimos un año decimos, yo ya cumplí un año, tengo derecho a vacaciones. En realidad no es tanto así, porque para gozar de mi derecho vacacional o para adquirir mi derecho vacacional
Además de cumplir un año de servicios, yo debo cumplir un récord vacacional en este año. Si yo no cumplo esos dos requisitos que son concurrentes, entonces no adquiriría mi derecho al descanso vacacional. Tengo que cumplir los dos, tengo que cumplir mi año y tengo que cumplir mi récord vacacional. ¿Y cuál es ese récord vacacional? Ese récord vacacional va a depender de cómo es que se haya establecido mi jornada. Si mi jornada ordinaria de trabajo es de 6 días a la semana, es decir, yo trabajo, imaginemos, de lunes a sábado, entonces, en este año de servicios, yo debo haber laborado efectivamente por lo menos 260 días. Si mi jornada es de 5 días a la semana, por ejemplo, yo trabajo solo de lunes a viernes, entonces yo debo haber laborado por lo menos 210 días en dicho periodo, ¿no? En el año. Ahora, en los centros de trabajo, donde el plan de trabajo se desarrolle, por ejemplo, en solo 4 o 3 días a la semana, o se sufra paralizaciones temporales autorizadas por la Autoridad Administrativa de Trabajo, en estos casos el récord vacacional se cumple siempre que las faltas injustificadas no excedan de 10 en dicho periodo. ¿Bien? Y la seguridad social en pensiones, que es un derecho también que tienen tanto los trabajadores de la microempresa como los trabajadores de la pequeña empresa. Quiere decir que tanto trabajadores de la microempresa como de la pequeña empresa deben aportar a un régimen pensionario. En el Perú se cuenta o coexisten, ¿no?, de forma paralela dos regímenes o dos sistemas pensionarios. El sistema privado de pensiones, ¿no?, administrado por las AFP, y el Sistema Nacional de Pensiones por la ONP. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo ingreso a trabajar, yo soy un trabajador, ingreso a laborar a una empresa recién, yo como trabajador debo informar a mi empleador sobre cuál es el sistema previsional en el que me encuentro incorporado. Si yo de repente soy un trabajador que ya vengo laborando, no, ya tengo una vida laboral, ¿no? Entonces, simplemente he cambiado de trabajo, vengo a un nuevo trabajo, voy a iniciar, le diré a mi empleador, pues mire, yo aporto a la AFP o yo aporto a la ONP. ¿Para qué? Para que mi empleador siga haciendo los aportes en mi sistema correspondiente, en el sistema en el que yo vengo aportando de manera habitual. ¿Bien? Ese es mi deber como trabajador, informar a mi empleador a qué régimen es al que estoy yo aportando. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo es la primera vez que voy a trabajar? Recién estoy iniciando en la vida laboral, es la primera vez que yo estoy trabajando. Entonces, yo como trabajador, ¿no?, que estoy iniciando, no pertenezco a ningún sistema previsional. Entonces, en este caso, será el empleador el que decida a qué sistema incorporarme, o en ese momento me dirá, bueno, elige, tienes dos, ¿cuál quieres? No, para eso se estableció un procedimiento. En los casos en que el trabajador no pertenezca a un sistema previsional, como en el caso que les he dicho, ¿no?, cuando, por ejemplo, es la primera vez que va a laborar esta persona, el empleador tiene la obligación de entregar en el plazo de 5 días hábiles siguientes de iniciada la relación laboral un boletín informativo. ¿Y qué es el boletín informativo? El boletín informativo es un documento en el cual se le va a expresar, a informar al trabajador que existen dos sistemas pensionarios, como lo que estamos viendo aquí, ¿no? Las diferencias, cuáles son las características del sistema nacional, cuáles son las características del sistema privado. ¿Cuáles son las diferencias? ¿No? Por ejemplo, le diremos que el sistema nacional está a cargo de la ONP y que el sistema privado está a cargo de la AFP, que el sistema nacional es un mecanismo de reparto, todos aportamos a un solo fondo que va a servir para pagar las pensiones de quienes ahorita están recibiendo pensión de jubilación. Mientras que el sistema privado de pensiones es un mecanismo de capitalización individual. Yo aporto a mi propia cuenta y va creciendo mi cuenta y el día que yo me jubile, ahí está mi cuenta esperando para mi jubilación. ¿Bien? ¿Qué es lo que dice acá, no? En el Sistema Nacional de Pensiones, el dinero aportado ingresa a un fondo común que se usa para pagar las pensiones de los jubilados en su conjunto, mientras que en el sistema privado el dinero aportado ingresa a una cuenta individual de propiedad de cada trabajador. Entonces yo le entrego este boletín a mi trabajador, ¿no?, en el plazo de 5 días hábiles. Y le requiero que elija a qué régimen desea aportar. Elegido, habiendo hecho esta elección, entonces yo como empleador consigno esta información en el T-Registro. ¿Qué es el T-Registro? El T-Registro es la información personal de los trabajadores, ¿bien? En caso el trabajador no manifieste su elección, entonces se le va a incorporar automáticamente al sistema privado de pensiones y en este caso se le incorporará a la AFP que haya ganado la licitación para ese periodo en el que el trabajador se va a incorporar.
Para los empleadores, un dato, por ejemplo, no es que pueden revisar el Decreto Supremo 239-2019-TR, que es la última actualización a este boletín. Allí pueden encontrar el modelo de boletín para que lo puedan entregar a sus trabajadores. ¿Bien? Entonces, esos son los derechos en común, ¿no? Los derechos que tienen tanto los trabajadores de la microempresa como los trabajadores de la pequeña empresa. Aquí nos hemos podido dar cuenta, por ejemplo, que no hemos hablado de CTS, no hemos hablado de gratificaciones ni de otros derechos. ¿Por qué? Porque estos derechos no los va a percibir, por ejemplo, los trabajadores de microempresa no perciben gratificaciones y no perciben CTS, ¿bien? Entonces, ahora vamos a ver los derechos para los trabajadores de la microempresa. En el caso de la seguridad social en salud, por ejemplo, los microempresarios, ¿no?, que se hayan acreditado en el REMIPE, por eso que dice, ¿no?, los trabajadores de las microempresas debidamente acreditadas en el REMIPE, porque ya lo dijimos, que para gozar de los beneficios laborales hay que inscribirse en el Registro Nacional de la Pequeña Empresa. Para estos empleadores no está la obligación de afiliar a sus trabajadores como afiliados al Seguro Social de Salud, sino que pueden afiliarlos al CIS Microempresas, que es un régimen semicontributivo. ¿Por qué semicontributivo? Porque una parte la va a abonar el empleador y la otra parte la va a abonar el Estado, ¿no? Esta afiliación es para los trabajadores, para los conductores de la microempresa y sus derechohabientes. Entonces, si yo soy un trabajador de microempresa debidamente acreditada en el REMIPE, entonces lo que va a corresponder es que mi empleador me dé CIS, ¿bien? Lo que no impide que el empleador me pueda dar salud, es decir, ¿por qué? Porque es una condición mucho más beneficiosa, ¿no?, tener el salud. Entonces, no existe un impedimento para que un empleador que está acreditado como microempresa no decida dar salud a sus trabajadores. Por ejemplo, lo puede hacer con total libertad. No es que como la norma me dice que yo doy sí, si doy salud me van a infraccionar. No, porque estás otorgando mayores beneficios a sus trabajadores. Entonces aquí no habría ningún inconveniente. Si el empleador quiere dar salud y no CIS, puede dar salud. ¿Bien? Y en el caso de la indemnización por despido injustificado, ¿no?, para el trabajador de la microempresa es equivalente a 10 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 90 remuneraciones diarias. Y los derechos que tienen los trabajadores de la pequeña empresa, en este caso, los trabajadores de la pequeña empresa sí tienen derecho a gratificaciones. Estamos próximos, justo mañana vence el plazo para el pago de la gratificación, ojo con eso. Y la gratificación, ¿en qué se diferencia de repente con el régimen general? Mientras que en el régimen general percibes una remuneración íntegra si laboraste el semestre completo de julio-diciembre, que es el semestre en el que estamos, en el caso de los trabajadores de la pequeña empresa no van a recibir una remuneración íntegra, sino que van a recibir una remuneración mensual. ¿Bien? ¿Cuándo es la oportunidad de pago? Al igual que en el régimen general, las gratificaciones deben ser abonadas en la primera quincena de julio para el caso de la gratificación de fiestas patrias, y en la primera quincena de diciembre para el caso de la gratificación de Navidad. Entonces, quiere decir aquí, ojo, mañana vence el plazo para el pago de la gratificación. Ya que hay que tener en cuenta que en la misma oportunidad en que se paga la gratificación, se debe pagar la bonificación extraordinaria. ¿Bien? ¿En qué consiste? En ese aporte que correspondería que el empleador haga de salud por concepto de las gratificaciones, no lo va a pagar a salud, sino que se lo va a entregar directamente al trabajador por concepto de bonificación extraordinaria, la cual no tiene carácter remunerativo. Es decir, por Navidad usted percibe como trabajadores su gratificación más su bonificación extraordinaria. Y además de ello, los trabajadores de la pequeña empresa tienen también derecho a la compensación por tiempo de servicio CTS, esta a razón de 15 remuneraciones diarias por año completo de servicios, pero existe un tope, ¿no?, hasta alcanzar el máximo de 90 remuneraciones diarias. En el caso de los trabajadores de la pequeña empresa, tienen derecho a la participación en utilidades. Recordemos que para que la empresa se encuentre obligada a repartir utilidades, deben haber generado rentas de tercera categoría y contar con más de 20 trabajadores para que estén obligadas a repartir utilidades. Aquí no hay que confundir, porque dirán, pero tú dijiste que para ser micro, pequeña empresa ya no se tiene en cuenta
La cantidad de trabajadores, sí, eso es para yo poder acreditarme como micro o pequeña empresa. Ahí no tiene nada que ver cuántos trabajadores tengo. Pero para la norma, en la norma, para poder participar en el reparto de utilidades, sí exige la norma propia de utilidades que solamente van a estar obligadas a aquellas empresas que generan rentas de tercera categoría y que cuentan con más de 20 trabajadores. Bien, entonces si por ejemplo yo trabajo en una pequeña empresa pero tiene 15 trabajadores, entonces yo no le voy a decir quiero que me den utilidades porque no estaría obligada a dar participación en utilidades. Entonces, ojo con eso, ¿bien? Esto no aplica, por ejemplo, a las cooperativas, a las empresas autogestionarias, a las sociedades civiles y pues obviamente a las empresas que no excedan de 20 trabajadores. ¿Cuándo se pagan las utilidades? Las utilidades se deben distribuir dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo señalado para la presentación de la declaración jurada anual del impuesto a la renta. El pago de las utilidades está muy ligada al tema tributario. Ustedes saben que anualmente deben hacer su declaración jurada del impuesto a la renta. Entonces, de la fecha, porque es un cronograma que tiene SUNAT, ¿no? De la fecha en que en que esté el vencimiento, ¿no? El último día que vence para presentar mi declaración jurada anual, entonces este empleador tiene 30 días naturales siguientes a ese vencimiento para hacer la distribución de las utilidades. Además de ello, los trabajadores tienen derecho a gozar de un seguro complementario de trabajo contra trabajo de riesgo, ¿bien? Esto en el caso de que realicen labores de alto riesgo. Bien, eso está en el anexo específico de la norma sobre la materia. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Si yo estoy dentro de esa relación, por ejemplo, realizo una labor de alto riesgo, entonces yo, empleador, debo cumplir con brindarle a mis trabajadores su SCTR, ¿no? De repente, como seguro complementario contra trabajo de riesgo no lo conocen, pero como SCTR sí. Entonces, es eso. El sistema complementario contra trabajo de riesgo es el SCTR. Ojo, que es distinto al seguro vida ley. El seguro vida ley es para todo trabajador, indistintamente de la labor que realice. Allí no estamos viendo si es una labor de alto riesgo o no. Bien, eso es para todos. El SCTR sí establece, pues, no, que sea para trabajadores que realicen una labor de alto riesgo, cuya actividad está incluso en un listado en específico. Son dos seguros distintos, no hay que confundirlos. Bien, aquí ni tampoco hay que confundirlo con el seguro de salud o el SIS. Esos son seguros para prestaciones totalmente distintas a los fines del seguro vida ley y a los fines del SCTR, ¿bien? Y en este caso, el Seguro Social en Salud, habíamos visto que en la microempresa, por ejemplo, los trabajadores tenían derecho al SIS microempresa, ¿sí? En el caso de la pequeña empresa, tienen derecho, al igual que en el régimen general, a ser afiliados en el Seguro Social de Salud, e-Salud. En este caso, aquí hay que tener en cuenta que el aporte que se realiza, que el empleador realiza por el Seguro Social de Salud, corre por cuenta y cargo del empleador. Es decir, no va a haber un descuento a la remuneración del trabajador por este seguro, porque lo paga el empleador, en pocas palabras. ¿A cuánto equivale este aporte? ¿Cuál es el aporte que deben realizar los empleadores? En este caso es del 9% de la remuneración o ingreso. Y es de cargo de la entidad empleadora que debe declararlos y pagarlos ante el salud. Aquí hay que tener en cuenta, en el caso en que el trabajador perciba remuneraciones por debajo de la remuneración mínima vital vigente, se deberá considerar como base mínima imponible la remuneración mínima vital. Y de repente por ahí dirán, no, pero si tú has dicho que la remuneración mínima vital de todo trabajador es 9.30, ¿quién va a percibir menos? Por ejemplo, los trabajadores a tiempo parcial. Ellos reciben menos de la remuneración mínima vital, ¿cierto? Porque su remuneración es en proporción a las horas que trabajan. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un caso de un trabajador a tiempo parcial que imaginemos percibe 700 soles mensuales, este empleador en ese caso no va a hacer el aporte del 9% de los 700, no, porque la norma ha señalado que en estos casos, si la remuneración de mi trabajador es menor a la remuneración mínima vital, como en nuestro ejemplo, igual la base imponible para calcular el 9% lo vas a sacar en base a 930, la remuneración mínima vital. Pero si el ingreso es mayor, por ejemplo, si percibe 1.200, allí sí vas a sacar el 9% de su ingreso, de los 1.200. Solo en el caso en que la remuneración es menor a la remuneración mínima vital, siempre nos vamos a ir a la base. Nuestro tope mínimo siempre es la remuneración mínima vital para sacar el aporte a la salud, ¿bien? Y aquí también, en el caso de la indemnización por despido arbitrario, los trabajadores de la pequeña empresa tienen derecho a 20 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un máximo de 120 remuneraciones diarias. Y finalmente, para ir cerrando, ¿cuál es la importancia de conocer esto?
Al inicio decíamos la importancia de la formalización, ¿cierto? Que es porque para tener mayores ventajas en cuanto a créditos, ¿no? En cuanto a finanzas, para poder de repente ser proveedor del Estado, porque contribuye al crecimiento del país, ¿bien? Y que el estar formalizados de esa forma también nos va a permitir acceder a regímenes laborales especiales como los que hemos visto, el régimen especial de la microempresa y el régimen especial de la pequeña empresa. ¿Y por qué es importante? ¿Por qué? Porque como lo dije también, de repente si yo soy un emprendedor que recién está iniciando, entonces asumir los costos de un régimen general no de repente no me va a ayudar a poder crecer con la rapidez que yo necesito o yo quiero. Entonces, por eso puedo pedir mi acreditación a estos regímenes especiales. Entonces, por eso es importante de repente que podamos visualizar este cuadro sobre las diferencias en los costos laborales. Estos son los costos laborales de un trabajador o de un empleador bajo el régimen general. Esto es bajo el microempresa y pequeña empresa. Para una muestra rápida. Por ejemplo, en el caso de vacaciones, bien, en el caso de vacaciones, en el régimen general son 30 días, en la micro y pequeña empresa son 15 días, bien. En el caso, por ejemplo, vamos a ver otro. En el caso, por ejemplo, de la gratificación, en el régimen general es una remuneración íntegra. En el caso de las microempresas no percibe gratificación y en el caso de la pequeña empresa es media remuneración mensual. Entonces, como podemos ver, hay una gran diferencia entre el régimen general, los beneficios que se otorgan con el régimen general y los beneficios que se otorgan con los regímenes especiales. Entonces, por ello, conocer la diferencia para poder establecer o poder diferenciar cuáles son los costos laborales que como empleador voy a asumir al estar en un régimen general, al estar en un régimen de microempresa o al estar en un régimen de pequeña empresa. ¿Bien? Y como también ya lo había mencionado en alguna parte de la exposición, todos los beneficios que yo he mencionado y que he dicho que son exclusivos de los trabajadores de microempresa, que son exclusivos de los trabajadores de pequeña empresa y los que comparten los trabajadores de micro y pequeña empresa, pueden ser mejorados porque así lo decidan o así lo acuerden los trabajadores y los empleadores de la micro o pequeña empresa. ¿Por qué? Porque pueden pactar mejores condiciones laborales respetando los derechos ya reconocidos en el Decreto Supremo 013-2013-PRODUCE, que es lo que hemos estudiado. Es decir, yo empleador puedo dar mejores beneficios, pero no puedo ir por debajo de los mínimos que me ha establecido la norma, ¿no? Si la norma a mí me ha dicho que yo debo reconocer a mi trabajador 15 días de vacaciones, yo no voy a pactar el darle solo 7, ¿no? Porque no puedo quitarle el derecho que ya se le dio. Pero sí puedo mejorarle. De repente a mí me dicen que le dé 15, pero yo le quiero dar 30. Eso nadie me lo impide. ¿Por qué? Porque puedo pactar mejores condiciones laborales. ¿Bien? Bien, entonces voy a ir a la parte de las preguntas. Espero que he tratado de ser lo más clara posible, pero no quiero cerrar sin esto poderles decir que contamos como SUNAFIL con 3 canales oficiales de absolución de consultas laborales. La línea gratuita 0800 16 872, nuestra central telefónica 390 2800 opción 1 y nuestro aplicativo virtual SUNAFIL Responde alojado en nuestra página web. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver, la primera pregunta es, ¿dónde nos podemos registrar? Me imagino que se refieren al registro de la micro y pequeña empresa. Para eso deben ingresar a la página del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y ahí ubicar la opción del Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Dice, ¿qué pasa si las horas extras no se incluyen para la ratificación y se pagan por fuera? En el caso de las horas extras hay que tener en cuenta que deben cumplir el requisito de regularidad. Bien, en este caso, por ejemplo, en el caso de remuneraciones imprecisas, variables como son las horas extras, en el caso de diciembre, para la gratificación de diciembre, el periodo computable que se va a tener es el periodo junio-noviembre. En esos meses de junio y noviembre yo debo haber percibido por lo menos 3 meses horas extras para que ingresen al cálculo. Bien,
¿Cómo hago? Sumo los montos que haya percibido y los divido entre 6 si es que he elaborado el semestre completo julio-diciembre. ¿Bien? Si las pagan por fuera, entiendo que tal vez están en el supuesto de que yo laboro mis horas extras y no me las pagan, no las reconocen en la planilla, sino que de repente me las pagan en la mano, me hacen girar un recibo por honorario para las horas extras, puede ser el caso. Si es así, eso es un accionar incorrecto, porque toda remuneración que percibe el trabajador debe ser registrada en la planilla de pago y debe verse reflejada en nuestra boleta de pago. Entonces, si existen estos supuestos, pueden presentar su denuncia ante SUNAFIL para que se realicen las actuaciones inspectivas correspondientes. Bueno, a ver, nos dice, ¿qué hace el Ministerio de Trabajo cuando el colaborador fallece durante una comisión de trabajo? Bueno, si estamos hablando de un accidente de trabajo, de un accidente que se produce en el centro de trabajo con ocasión de la labor, en este caso pueden presentar su denuncia ante SUNAFIL para que se investigue el accidente de trabajo con muerte subsecuente, ¿no? Si ese es el caso. A ver, ¿cuáles son los beneficios de una microempresa? Bueno, a ver, los voy a repetir. En este caso, el trabajador que labora para una empresa debidamente acreditada como microempresa tiene derecho a 15 días de vacaciones, tiene derecho a una remuneración mínima vital, tiene derecho a su descanso vacacional de 15 días, a su descanso semanal obligatorio, a los descansos remunerados en días feriado, a gozar de la jornada ordinaria máxima de trabajo de 8 horas diarias o 48 horas semanales, así como a que se le reconozca la labor en sobretiempo que pueda haber desarrollado. Bueno, la 5 es como más, no es como que, bueno, dice, uno de los grandes problemas que tiene nuestra economía es la informalidad y probablemente esta se haya agravado con el estado de emergencia. ¿Cómo va a reaccionar el Estado? ¿Qué responsabilidad tiene? Bueno, en este caso el Estado ha tomado las acciones como en el caso de las ayudas financieras para las MIPE, existió el fondo MIPE para ayudar a la reactivación económica de las MIPES, está el Reactiva Perú y el último subsidio que me imagino que el Ministerio de Trabajo debe estar por sacar la lista de los trabajadores que de los empleadores, perdón, que pueden acceder a este último subsidio que el Estado está entregando. Esas son competencias del propio Ministerio de Trabajo. Como tal, SUNAFIL no tiene competencia en la emisión de bonos o de subsidios para los empleadores, ¿sí? Para el cálculo de la CTS en pequeña empresa, esta se realiza tomando en cuenta la remuneración básica diaria o la remuneración computable. Bueno, la remuneración básica es parte de la remuneración computable. La remuneración computable para la CTS es todo concepto remunerativo que pueda percibir el trabajador, sea en dinero o en especie. Todo concepto remunerativo. La propia norma de CTS ha establecido un listado de conceptos que no tienen carácter remunerativo en su artículo 19, si no me equivoco, de cuáles son los conceptos que no tienen carácter remunerativo. Esos conceptos, por ejemplo, no entran al cálculo ni de la CTS ni de ningún otro beneficio. Pero por lo demás, todo concepto ingresa, toda remuneración percibida regularmente por el trabajador debe ser ingresada. En el caso, por ejemplo, de comisiones, de remuneraciones variables, como las comisiones o las horas extras, van a ingresar igual si cumplen con el requisito de regularidad, haber sido percibidas por lo menos 3 meses en el semestre correspondiente a calcular. Dice, ¿qué sucede cuando el trabajador no se le ha cancelado y SUNAFIL ya realizó una liquidación? Bueno, esa pregunta no la comprendo muy bien. SUNAFIL no realiza liquidaciones como tal, ¿no? Si se refiere a algún cálculo de liquidación que han hecho, me imagino que tal vez lo han hecho a través del Ministerio de Trabajo. O de repente a lo que se refiere es que SUNAFIL ya realizó una actuación inspectiva, ya realizó un procedimiento inspectivo, ya emitió una resolución de sanción, sancionando al empleador por el incumplimiento al pago y aún así no ha pagado.
Si ese es el caso, bueno, el trabajador queda su derecho a salvo de ir a la vía judicial para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales, ¿no? ¿Es obligatorio el seguro vida para todos los trabajadores aparte de la salud? Sí, es obligatorio. El seguro vida ley tiene una función muy distinta al seguro social de salud. El seguro social de salud es para coberturas y atenciones, digamos, comunes, ¿no? Una enfermedad común, prestaciones tales como, por ejemplo, para el subsidio por incapacidad temporal, mi subsidio por maternidad, el subsidio por lactancia, mi subsidio por fallecimiento. Pero el seguro vida ley tiene otras funciones, ¿no? El seguro vida ley es un beneficio o es un monto que van a percibir en este caso los beneficiarios, por ejemplo, ante una muerte del trabajador, ¿no? Entonces, tienen funciones totalmente distintas y sí, aunque yo tengo la obligación como empleador de darle a mis trabajadores su seguro social en salud, es salud o SIS, si es que soy microempresa, y aparte tengo la obligación de brindarle su seguro de vida ley. Dice, ¿dónde puedo saber si la empresa a la que postulo pertenece al régimen general o está en la REMIPE? Bien, no hay un registro como tal que me diga tu empresa régimen general, pero podemos, digamos, hacer un descarte. Lo que sí pueden verificar es si la empresa está acreditada como micro o pequeña empresa. En la página web del Ministerio de Trabajo también hay una opción que es consulta REMIPE. Ingresan al consulta REMIPE con el RUC de la empresa, colocan el RUC, les va a ir a votar el nombre y si está acreditada sea como micro o pequeña empresa y desde cuándo es que está acreditada la micro o pequeña empresa. Si es que no le sale ningún registro, ¿no? Es porque no está acreditada como micro y pequeña empresa y entonces se presume, ¿no? que pertenece al régimen de común aplicación que es el general. Aquí una acotación importante es que en el caso de la acreditación hay que tener en cuenta que los beneficios laborales de los trabajadores para el régimen especial es desde que se acredita. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que ya viene funcionando, tengo, imaginemos, 20 trabajadores y recién ahora digo, yo no sabía que podía acreditarme al REMIPE, pero mi nivel de ventas me permite y yo acredito como microempresa, imaginemos. Esos beneficios laborales por haberme acreditado a la microempresa solamente van a regir para mis trabajadores que ingresen con posterioridad a mi acreditación. Todos los trabajadores que ya vienen trabajando antes de mi acreditación como micro o pequeña empresa siguen gozando de su régimen. O sea, no hay un cambio de régimen para los trabajadores. Bien, eso es un punto importante que tal vez no lo dije en la exposición y aprovecho para decirlo ahora, ¿sí? Empleadores, a tener en cuenta, el hecho de que yo me acredite hoy como microempresa o como pequeña empresa, los beneficios son de aquí en adelante, de mi acreditación en adelante. Mis trabajadores que ya tengo siguen gozando de sus beneficios régimen general. ¿Bien? Y trabajadores también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Si yo soy un trabajador de régimen general, la empresa se acredita recién hoy como microempresa, mis derechos no tienen por qué cambiar, van a seguir siendo los mismos, ¿bien? A ver. Dice, buenas tardes, ¿qué pasaría si mi empleador quiere prescindir de mí sabiendo que soy operado y oncológico, siendo trabajador estable? ¿A dónde puedo comunicarme si sucede esto? Entiendo que si es un trabajador a tiempo indeterminado, el despido como tal solamente puede estar justificado por una causa vinculada a la conducta o a la capacidad del trabajador. Por ejemplo, si cometió una falta grave, ¿no? vinculada a su conducta. Y luego de hacer un procedimiento de despido, imputarle cuál es la falta grave que ha cometido, darle mínimo 6 días naturales para que presente sus descargos y luego de ello recién comunicarle tal vez el despido. Si no existe falta grave y mucho menos procedimiento, entonces podríamos estar ante un despido arbitrario que puede denunciar ante SUNAFIL para que se haga la verificación como tal. Bien, SUNAFIL realiza una verificación. Esta verificación la puede hacer SUNAFIL o la puede hacer la Policía Nacional. Para temas de reposición o de indemnización tendría que recurrir a la vía judicial para que, en este caso, si una reposición, solamente un juez puede ordenar la reposición. Bien. Pero por lo demás, para realizar una verificación de presunto despido arbitrario, lo puede hacer ante SUNAFIL. O en el caso de que de repente usted perciba que está recibiendo actos hostiles, ¿no? Por su condición, por el padecimiento que tiene, con el fin de repente cansarlo, ¿no? Lo está hostilizando para que de repente renuncie, ¿no? O se le haga un ambiente que se le haga un mal ambiente laboral en el cual ya no se sienta a gusto de trabajar de repente, también puede recurrir a SUNAFIL si es que está siendo víctima de actos hostiles.
Dice, ¿hay diferencia entre contratar a un personal extranjero y local? Sí, hay diferencia porque el personal extranjero se rige por su norma, el decreto legislativo 689, y tiene que cumplir ciertas particularidades. Entre ellas, por ejemplo, tiene que respetar un porcentaje limitativo y tiene que cumplir con tener la condición migratoria habilitante y además de ello solicitar la aprobación del contrato ante el Ministerio de Trabajo, si es que cumple con el porcentaje, ¿no? Por eso sí es diferente contratar a un extranjero a un local, ¿no? Por ejemplo, en el caso del porcentaje, es el 20% del total de los trabajadores. Si yo, por ejemplo, para contratar a un extranjero tendría que tener mínimo 5 nacionales. Si no cumple ese requisito, no puedo contratar extranjeros aún. Entonces sí existe una diferencia en que primero tengo que ver si cumplo los requisitos de porcentajes, por ejemplo, y luego tengo que cumplir con las formalidades de ley establecidas, que tenga la condición migratoria habilitante para trabajar y que el contrato, pues, pedir la aprobación del contrato de trabajo ante el Ministerio de Trabajo. Bien. Gobierno del Perú. El Perú primero.